hecho grabado cuando se da cumplimiento a la hipótesis que establece que un contribuyente debe pagar impuestos. Y esto nace de situaciones económicas, situaciones jurídicas, que hacen que se cumpla la hipótesis. Por ejemplo, vendo este teléfono, obtengo una utilidad. La empresa que se dedica a la venta de equipos celulares, por cada venta que va haciendo, se va ocurriendo una situación económica y jurídica. Se hace una conversión, como dicen el IVA, se traspasa la propiedad, pero desde el punto de vista del impuesto a la renta también se percibe un ingreso, hay un incremento de patrimonio, un beneficio, y se cumple la hipótesis por la cual se debe declarar y pagar. Ahí es cuando nace la obligación tributaria. La definición de impuesto a la renta está contenida en el artículo 2, número 1, la definición de hecho grabado. Desde aquí deriva todo de esta definición del artículo 2, número 1, que si bien es cierto, son dos definiciones en una. Porque como yo les decía, originalmente nuestra ley de impuesto a la renta no tenía una definición clara de hecho grabado, el modelo clásico de las 6 categorías, que no es el modelo que tenemos hoy día. La gran reforma de los años 60, además, incluyó esto. ¿Y qué es lo que ocurría en esa época? Nosotros como Chile recibíamos misiones del extranjero y seguimos recibiendo, y nosotros también vamos a otros países y apoyamos en temas de impuestos. Entonces, cuando llegan del extranjero, dicen, miren, algunos países usan esta definición, otros países usan esta otra definición. Por lo tanto, es lo que hacemos aquí en Chile, decimos, combinemos ambas definiciones. Y por eso cuando uno lee esta definición del artículo 2, número 1 de renta, por eso es tan amplia, porque es una combinación de dos definiciones. La primera parte dice, por renta, los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinde una cosa o actividad. Primera definición, beneficios, utilidades que rinde una actividad, que rinde una cosa. Mi actividad empresarial, mi actividad de dependiente, las utilidades o beneficios que yo voy generando. Segunda parte, segunda definición que está incluida acá. Todos los beneficios, utilidades. Ya lo dijimos porque estaba en la otra definición que está contenida en esta misma. E incrementos de patrimonio. Esto es lo clave. Incremento de patrimonio. Que se perciban o devengan, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Entonces aquí es cuando nos vamos a la ecuación contable básica. ¿Qué es patrimonio? Activo menos pasivo. Por lo tanto, cualquier incremento de patrimonio, desde el punto de vista de la ecuación contable básica, ¿qué es lo que genera? Que se gatille el impuesto a la renta en función del artículo 2, número 1 de la ley sobre impuesto a la renta. La ley de la renta postula la siguiente separación de los tipos de renta. Definición. Rentas del capital son la primera categoría. Si yo hago una inversión en capital, en un negocio, en una empresa, al ser intensivo en capital, ¿dónde tengo que tributar? En la primera categoría. Pero al contrario, si estoy realizando rentas del trabajo, ¿dónde voy a tributar? En la segunda categoría. Y además tengo los impuestos finales, global complementario o impuesto adicional según sea el caso. Estos no son los únicos impuestos que están contenidos en la ley de la renta. Hay muchos más impuestos. Impuestos únicos, impuestos sustitutivos, impuestos a la actividad minera. Estos son los principales, ¿ya? En Chile tenemos algo que se conoce como tributación en etapas. La ley de impuesto a la renta del año 1984 integró el sistema. ¿Y cómo lo integra? Indicando que las rentas que se generan a nivel de empresa, que pagan el impuesto corporativo o primera categoría, como lo conocemos acá en Chile, ese impuesto se utiliza como un crédito por parte de sus propietarios contra los impuestos finales, impuesto global complementario o impuesto adicional. La modernización tributaria estableció una definición en la ley de la renta. Dice, entiéndase por impuestos finales el impuesto global complementario o el impuesto adicional. Eso antes no estaba en el aire, estaba flotando. La modernización tributaria
le da ya una definición a los impuestos finales. ¿Cuál es el objetivo de la tributación en etapas, en la integración del sistema? Evitar que exista una doble tributación por sumas que ya pudieron haber pagado impuestos finales. Héctor, por favor, te pediría que apagara el micrófono. Héctor. Héctor, parece que hay que silenciar un poquito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, esto lo que busca es evitar una doble tributación económica. Esto no es algo que se diga que es único en Chile. Mucha gente dice, no, que Chile es el único país que tiene la integración de impuestos. Eso no es cierto. Hay unos pocos países más. Pero lo relevante aquí es que del año 2014, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo ya una retirada de la tributación en etapas. Con la reforma tributaria, su simplificación y la modernización tributaria, se ha mantenido un sistema semi-integrado, en donde solamente se puede ocupar un 65% de ese crédito cuando la empresa fuente o impuesto de primera categoría es una gran empresa o tiene algunas actividades específicas. ¿Ya? Para las pymes se mantiene la tributación en etapas con integración al 100% del crédito por impuesto de primera categoría. Aquí está lo que les comentaba, el tema de la tributación en etapas. El impuesto corporativo es un crédito contra impuestos finales. El esquema general de la ley de impuesto a la renta, como veíamos, dice artículo 2, número 1, hecho grabado básico. Incrementos de patrimonio, utilidad o beneficios, pagan impuestos. Pero eso tiene una limitante, los ingresos no renta. ¿Qué voy a entender por ingresos no renta? Como operaciones específicas que el legislador dice, esto no paga el impuesto. A nivel de impuesto a la renta, lexo de impuesto a la renta las vamos a encontrar en el artículo 17. Pero ojo, dentro del artículo 17, en el numeral 8, voy a encontrar la tributación del mayor valor de algunas operaciones. Entonces, ojo, esa parte tengo que aislarla de los ingresos no renta. Mayor valor, por ejemplo, en venta de derechos sociales, acciones, bienes raíces, pertenencias mineras, derechos de agua, entre otros. Pero también me voy a encontrar con otros ingresos no renta que están en otros textos legales. Por ejemplo, en la legislación laboral. La legislación laboral dice que cuando un trabajador termina el vínculo laboral y se le pagan las vacaciones que se adeudaban, progresivas, vacaciones pendientes de tomar por el trabajador, estas vacaciones, este feriado, es un ingreso no renta. Ahí tenemos otro ejemplo en otro texto legal. Lo que hayamos conversado respecto al hecho grabado básico, el artículo 2, número 1, ¿a qué nos lleva? A diferenciar dónde y qué tipo de renta tengo. Porque si tengo una renta del capital, como dijimos, va a tributar con la primera categoría. Y ahí nos vamos a encontrar en el artículo 20 la renta de bienes raíces, la renta de capitales mobiliarios, de la industria, el comercio, de algunas actividades como colegios, hospitales, universidades, clínicas, rentas de premios por azar u otras rentas. ¿Cómo tributan? Con contabilidad completa o simplificada, o sin contabilidad. Por ejemplo, las rentas efectivas en base a contrato. En las rentas del trabajo vamos a encontrar en el artículo 42, número 1, los sueldos, pensiones, multipillos. Artículo 42, número 1, rentas del trabajo dependiente. Y su tributación está en el artículo 43, número 1, que nos da la tabla de impuesto único de segunda categoría, el IUSO, que todos debemos estar conociendo o al menos la hemos visto alguna vez. En el artículo 42, número 1, encontramos las rentas de profesiones u oficios lucrativos. ¿Cómo tributa esto? El artículo 43, número 2, me redirecciona y me dice, utilice la tabla anual y declárelo en la declaración anual, es decir, vía impuesto global complementario. ¿Ya?
Y además del global complementario, como decíamos, como impuesto final, nos encontramos con el impuesto adicional. ¿Quién paga el global complementario? Persona que sea domiciliada y residente en Chile y que tenga distintas rentas, como vamos a ver más adelante, que tributan en función del artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En cuanto al impuesto adicional, es el símil del global complementario, pero aplica al contribuyente, persona natural, sin domicilio, sin residencia, o a la persona jurídica sin residencia en Chile. Y así empezamos a llegar ya a lo que nos convoca: la tributación de las rentas del trabajo. Rentas del trabajo dependiente, artículo 42, número 1. Rentas del trabajo independiente, artículo 42, número 2. Para ello, cuando hablamos de remuneraciones, tenemos que necesariamente ir a definir qué es remuneración y dónde encuentro la definición de remuneración. En el Código del Trabajo, artículo 41 del Código del Trabajo. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero, las adicionales en especies avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. No constituye remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, desgaste de herramientas, de colación, los viáticos, prestaciones familiares otorgadas de conformidad a la ley, indemnizaciones del artículo 163 y las demás que proceda a pagar al extinguirse la relación contractual, ni en general las devoluciones de gasto en que se incurra por causa de ello. Entonces, ahí ya tenemos el marco teórico, el concepto de remuneración. Y como vemos, hay algunas exclusiones: colección, movilización, viáticos, indemnización por años de servicio, indemnización por feriado legal y o proporcional, devoluciones por gastos por causa de trabajo. Ojo, con las exclusiones de colación y movilización tienen que ser razonables. ¿Cuál es el criterio del servicio instruido? Por ejemplo, movilización. El monto de la movilización debiera ser el valor de la locomoción colectiva del domicilio del trabajador hasta el lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, si el pasaje en micro sale 500 pesos, 500 por 2, 1000 pesos al día, por 22 días, era por los 22.000. Podría tal vez subir un poquito más, 30.000, pero sería fuera de rango darle una asignación de movilización a un trabajador, por ejemplo, por 600.000 pesos, 800.000 pesos. Entonces, solamente hasta el monto razonable sería el ingreso no renta, y lo demás, lo que esté por sobre eso, tributaría. Lo mismo aplica para la colación, obviamente. Aquí tenemos la tabla del IUS, el impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Artículo 43, número 1 del DL 824, la ley sobre impuesto a la renta. Entonces, esta tabla está resumida, extraída de la circular 6 del 2022 del Servicio de Impuestos Internos, establece los tramos que van con una tasa de 0% de impuesto exento hasta una tasa del 40% para las rentas superiores a 310 UTM. De paréntesis, esta misma tabla, si la llevo a valores anuales, es decir, si no la expreso en UTM, si la expreso en UTA, es la tabla de global complementario. ¿Por qué? Porque esa tabla anual debe ser igual a la tabla mensual por un concepto y principio de equidad horizontal, ¿ya? Características del impuesto único. Es de carácter único, como bien su nombre lo dice. Se considera un anticipo del global complementario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un solo empleador que me va pagando me va pagando mis remuneraciones y me descuenta el impuesto único todos los meses. La pregunta es, ¿estoy obligado a declarar renta si este es mi único ingreso? No, porque ese impuesto único que se fue descontando es sustitutivo del global complementario. Se fue pagando como un anticipo y se fue cumpliendo la obligación tributaria anual mes a mes. Es un impuesto de retención. El empleador o pagador de la pensión o remuneración lo retiene y lo entera en arcas fiscales. Artículo 74, número 1. Es progresivo, como vimos aquí en la tabla, va subiendo escalonadamente.
y se va aplicando un impuesto por tramo. Por ejemplo, si yo tuviera una remuneración de, pongamos, 40 UTMs, quiere decir que entre 0 y 13,5 UTMs no pago impuesto. Pero el monto que está entre 13,5 y 30 UTMs sí paga. ¿Cuánto? El 4%. Y el que está entre 30 y 40 UTMs, ese paga con el 8%. Entonces, hay una forma de aplicar esto, que es yo aplico la remuneración, la base imponible, le aplico la tasa y tengo una cantidad a rebajar. Y la cantidad a rebajar, ¿qué es lo que corresponde? El escalonado de los peldaños anteriores de esta escalera. Y como decíamos, se calcula en base mensual, marginal y percibe. También nos vamos a encontrar con los casos de las rentas accesorias. ¿Qué son las rentas accesorias? Son rentas que se devengan en distintos periodos y se pagan en otro posterior. Por ejemplo, bonos que se pagan cada 3 meses con un componente de retroactividad. ¿Qué también podríamos tener? Por ejemplo, yo siempre cuento el caso. Tenía una tía que trabajaba en una gran empresa internacional y todos los años en diciembre le pagaban un tremendo bono, ¿ya? Y todos los años de diciembre, todos los meses de diciembre, mi tía salía llorando. ¿Por qué? Porque como trabajaba en una multinacional y en diciembre le pagaban el bono a todas las filiales que tenían en el mundo, y era un bono bastante bueno, le cobraban un tremendo impuesto. Entonces, ¿qué es lo que se debió haber hecho ahí? Analizar. ¿Por qué? Porque si ese bono se fue devengando por la productividad de todo el año, se fue devengando mes a mes. Y eso es lo que hace la renta accesoria. Oye, te voy a pagar un bono trimestral, pero ese está asociado a tu rendimiento trimestral. Por lo tanto, se va devengando en 3 meses. Por ejemplo, en marzo pago un bono retroactivo que tiene una componente de enero, febrero y marzo, pero todo lo pago en marzo. Si todo eso lo pago en marzo, aumenta la base imponible y pagaría un mayor impuesto. Pero la renta accesoria, ¿qué es lo que me dice? Y la metodología de la circular 37 de 1990 me dice, no debiera pagar todo en marzo, lo voy a retener y pagar en marzo, pero yo debiera convertir esa parte de renta accesoria pagada con retraso en UTM vigentes al valor que corresponde al pago y aplicar la tabla del mes que nace el derecho de la renta de remuneración. ¿A qué me refiero? Supongamos que hoy en día, mes de abril, pagamos una renta accesoria con un componente de enero, febrero, marzo y abril. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo se retiene y se paga? El impuesto se paga en el formulario 29 de mayo. Por lo tanto, convierto la UTM de mayo, todo lo que es renta accesoria, y separo cuánto es de cada mes, divido por 4. Y calculo la UTM y me la llevo a la tabla del mes en que yo devengué esa renta y le sumo el diferencial y calculo cuánto impuesto más me faltó pagar. Y eso después lo pago en UTM en el mes en que efectivamente estoy haciendo el pago. ¿Ya? Esa es la lógica de la renta accesoria. Pero también es un tema importante que tenemos que siempre tener presente cuando trabajamos con el impuesto único de segunda categoría. Como les decía, la circular 37 de 1990, que es cierto es antigua, trae un ejemplo numérico muy bueno sobre cómo calcular la renta accesoria y cómo se hacen los cálculos y pagos. Y después se declara en el formulario 21. Rebajas a la base imponible del impuesto único. Clásico. Cotizaciones previsionales. La AFP, el 10%, más su comisión, más el CIS. La salud, 7%. Seguro de cesantía. Plazo fijo, 0,6%. Pero la pregunta es, ¿existen otros gastos previsionales con cargo al empleador? Sí, pero que no entran directamente a rebajar la base imponible de los trabajadores. Pero sí son un gasto para las empresas. Por ejemplo, la mutual, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué más? La ley sana, otro ejemplo, ¿ya? Entonces, van ocurriendo estos pagos que son con cargo al empleador, pero como decíamos, no afectan directamente la remuneración del empleado. Ojo con el tema salud, ¿ya? Importante tenerlo, porque si bien es cierto, el descuento es 7%, tengo que analizar. ¿Por qué? Porque si mi contribuyente bajo revisión
está en ISAPRE, él tiene el plan pactado en UEFES. Puede ser que su plan esté bajo el 7% o sobre el 7%, y yo siempre tengo que descontar el 7%. Si tuviera su plan bajo el 7%, él va a ir generando excedentes en su ISAPRE. Pero si tiene que pagar más, tiene que pagar un adicional, ahí sí hay un tema tributario. ¿Por qué? Mientras el contribuyente esté cotizando hasta el tope imponible, los adicionales, por concepto de ISAPRE, sí rebajan la base imponible. Pero, si yo ya llegué al tope imponible y estoy cotizando más allá del tope imponible, por ese 7%, ese adicional que me pasó, que me sobrepasó el 7%, entonces ese no rebaja la base imponible hasta este impuesto único de segunda categoría. Entonces hay que tener ojo con esa parte para el impuesto único de segunda categoría. También existe el tema del ahorro previsional voluntario, el APB. Existen dos alternativas y dos regímenes de APB. Régimen A, régimen B. El régimen A se aplica como una bonificación fiscal del 15% del ahorro con topes a UTMs por año calendario. Pero este no tiene beneficio tributario. En cambio, el régimen B, ese sí tiene beneficio tributario y permite una rebaja en la base imponible del IUS, con un tope de 50 UF mensual o 600 UF anuales según corresponda. Y en caso, ojo, que yo retire después estos fondos de APB, se gatilla una tributación a nivel de impuesto global complementario. Independiente de que cuando yo retire, la empresa de APB me hace una retención de un 15% como anticipo, pero yo en el formulario 22 voy a tener que calcular cuánto es el impuesto que tengo que pagar por el tema de APB y puedo imputarle el 15% que me retuvieron. Y como veíamos, existen diversas modalidades para hacer el ahorro previsional voluntario. Reliquidación del IUS, reliquidación del impuesto único. ¿Dónde está la base legal? En el artículo 47. ¿Y qué es lo que dice? Los contribuyentes del artículo 42, número 1, rentas dependientes, IUS, que perciban rentas de más de un empleador o pagador, deben reliquidar el impuesto del artículo 43, número 1, aplicando la tabla de valores anual. Entonces, hasta hace unos años, tal vez más de 10 años, esta reliquidación, no sé si algunos recordarán, se hacía mensual con un formulario especial y yo tenía que sumar las rentas del mes y calcular cuánto me faltó el mes y después se lo traspasaba al formulario 22. Bueno, eso con la ley 20.630 quedó out y hoy en día, ¿qué es lo que hago? Tomo el total de las rentas anuales y las incorporo al formulario 22 para recalcular mi IUS. Y fíjense en lo que yo digo. En el formulario 22 voy a reliquidar IUS. Alguien diría, ¿no tengo que reliquidar global complementario? No, porque si yo estoy en este caso, soy un contribuyente de impuesto único. No soy un contribuyente de global complementario. Entonces, el formulario 22, ¿para quién se aplica? Para el contribuyente de impuesto único, que va a hacer su reliquidación anual, para el contribuyente de global complementario o adicional. Ellos van a llegar a su base imponible del código 170, ¿ya? Y ahí se va a hacer esta reliquidación. Entonces, filosóficamente hablando, no soy un contribuyente de global. ¿Estoy reliquidando anual? Sí. ¿Estoy usando la misma tabla de global? Sí. Pero en el fondo sigo siendo un contribuyente de impuesto único. ¿Y por qué puede ser que tenga que pagar? Porque estoy percibiendo dos o más rentas de un empleador o pagador. Dos remuneraciones, una pensión más una remuneración, o un Montepío más una pensión. Depende. ¿Ya? Hay que analizar caso a caso. Pero ojo, modernización tributaria. Si no resulta un mayor impuesto a pagar, no está obligado a cotizar. Perfectamente podría tener un contribuyente que tenga trabajos part-time. Gana 300.000 pesos en un lado, 200.000 pesos en otro y gana 200.000 pesos en otro. ¿Cuánto está haciendo? 700.000. Bajo lo que estaba antiguamente, antes de la armonización tributaria,
él hubiese estado obligado a declarar, aunque no hubiese quedado afecto a ningún impuesto. Pero con 700.000 al mes, él no va a estar obligado a declarar. ¿Por qué? Y es mejor así. Y por eso este es un buen cambio de la administración tributaria. Porque esto no genera ningún perjuicio al fisco. Si no resulta un mayor impuesto a pagar, no estoy obligado a reliquidar. También puede ser el caso al inverso. ¿Qué pasa con los demás contribuyentes del 42 número 1 que tributan por la tabla del artículo 43 y no están en situación de obligatoriedad de declarar? Ellos también pueden efectuar una reliquidación anual de dicho tributo, ¿ya? Y se puede recalcular el impuesto único que les corresponde pagar a nivel anual. Clásico ejemplo: una persona pagaba impuesto único, trabajó hasta agosto y quedó cesante. Si entre agosto y diciembre no encontró trabajo, después del año siguiente, él puede reliquidar. Y esos 8 meses que fue pagando impuesto único y que tenía sus bases mensuales, las puede llevar ahora a 12 meses. Y probablemente pueda disminuir y obtener una reliquidación donde se le genera una devolución de impuestos, porque ese impuesto que fue pagando mes a mes, ahora, que estaba por 8 meses, se va a dividir en 12, en un total anual. Entonces también puede ocurrir casos en donde el contribuyente reliquida, no obligado, lo hace voluntario, y puede acceder a alguna franquicia bajando la base imponible y obteniendo una devolución de impuestos al llevarlo a la tabla anual. ¿Ya? Rentas del trabajo independiente. Las rentas del trabajo independiente tienen su base legal en el artículo 42, número 2. Los ingresos son provenientes del ejercicio de profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa, no comprendido en la primera categoría en el numeral anterior, y se tributa de conformidad a la tabla del artículo 43. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Profesiones liberales: arquitectos, abogados, contadores, el ejercicio de la profesión. O por ejemplo una ocupación lucrativa: peluqueros, jardineros, no sé, técnico en enfermería, ¿ya? Entonces, estos contribuyentes, ¿cómo tributan? ¿Qué documento tributario emiten? Ellos emiten boletas de honorario electrónicas, las que pueden ser con retención o sin retención. ¿A qué me refiero? Emiten su boleta y si por ejemplo se la emito a un contribuyente obligado a retener, de conformidad al artículo 74, hago una boleta con retención y me retienen mi clásico 10%, que hoy día ya no es 10%, y queda lista esa parte de la emisión del documento. Pero si por ejemplo se le emito a una persona que no está obligado a retener, yo contribuyente emito por el bruto, que pagan el bruto, y después esa retención yo la entero en arcas fiscales a través del formulario 29, declarando como impuesto único de segunda categoría en el código 152 del formulario 29, ¿ya? Y voy pagando estos anticipos que son como un PPM para largo. Por un lado son retenciones, si emito boleta con retención, y si yo emito boletas sin retención, lo pago vía PPM de segunda categoría. Las rentas mencionadas en el número 2 del artículo 42, esto es lo que dice el artículo 43 número 2, solo quedarán afectas al impuesto global complementario o adicional, en su caso, cuando sean percibidas. Entonces, ¿tiene cierto? Me dice que el trabajo independiente tributa con la tabla anual, me dice también por otro lado, tributa con impuesto global complementario o adicional. Pero, ojo, en base percibida. ¿Cómo determinamos la base imponible de estos contribuyentes? Estos contribuyentes declaran sus ingresos del artículo 42, número 2, reajustados por IPC, ¿ya? Y los declaran en el recuadro número 1 del formulario 22. Y tienen derecho a deducir los gastos efectivos que tuvieron para generarlos. Por ejemplo, un notario. Esto es de conformidad al artículo 50, inciso primero. Por ejemplo, un notario que emite boletas de honorario es intensivo en el pago de remuneraciones. A veces hasta paga arriendo, tiene depreciaciones de equipo. Entonces, él puede descontar gasto efectivo, ¿ya?
Y este gasto efectivo tiene que cumplir con las normas de los gastos de primera categoría. O bien, puedo tributar en base a gastos presuntos, artículo 50, inciso tercero, que me dice un tope del 30% del ingreso. Y ojo, también con un tope de 15 euros. No puedo rebajar más de 15. Entonces, si el contribuyente tiene gastos mayores a 15 euros que son acreditables, de conformidad al artículo 31, entonces ese contribuyente debiera optar por llevar sus gastos efectivos con contabilidad y cumpliendo los requisitos del artículo 31. Caso contrario, puede utilizar el gasto presunto del artículo 50, inciso tercero. Esto es una opción. Y el contribuyente, una vez que la ejerce en el formulario 22, ya no puede cambiar la vía rectificatoria. Un tema que tenemos que tener presente es el tema de la ley de honorarios. En 2008, la reforma previsional del gobierno de Bachelet I estableció la obligación a cotizar para los trabajadores honorarios, comenzando esta obligación de cotizar con gradualidad desde el año 2012 y con una posibilidad de renuncia. ¿Qué pasaba en la práctica? La gran mayoría de los contribuyentes renunciaban. Después viene otra ley donde se da una prórroga de 3 años más. Y todos los contribuyentes en la práctica, a la hora de mandar la renta, entre cotizar o renunciar a la cotización, la gran mayoría, ¿qué es lo que hacían? Renunciaban. Entonces no se estaba cumpliendo con el objetivo de la reforma previsional del año 2008, que era que los trabajadores honorarios tuvieran previsión. Y en el año 2019 nace la ley de honorarios con efecto inmediato para todos los trabajadores no excluidos de la obligación de cotizar. ¿Por qué? Porque como la opción de renuncia ya no estaba y no había ninguna ley, entonces se entendía que todos los trabajadores debían cotizar. Y la ley de honorarios viene a establecer un mecanismo por el cual sí pueden cotizar, pero también establece una gradualidad y permite la opción de ir cotizando parcial. La gran pregunta: ¿por qué el servicio calcula las cotizaciones de los trabajadores honorarios? Bueno, porque la legislación, el gobierno y el Congreso plantean esta ley, la primera del 2008 y la del 2018, que se publicó en 2019, que indican, bueno, la institución que maneja los ingresos de los contribuyentes y que tiene una plataforma lo suficientemente robusta para hacer este cálculo, ¿quién es? El Servicio de Impuestos Internos. Entonces, se le da al servicio la obligación de generar el cálculo de las cotizaciones de los trabajadores independientes por concepto de sus honorarios que van persiguiendo. Por eso es el servicio quien hace este cálculo. Pero como les decía, el servicio, ¿qué es lo que hace? Pone la plataforma, recibe la información de distintas instituciones, los mete a la juguera y dice, esto es lo que tiene que cotizar cada contribuyente. Pero es solamente efectos de cálculo. Entonces, el servicio realiza el cálculo en base a los ingresos percibidos por boletas de honorario y los informa a la tesorería, quien es la institución que finalmente hace el pago efectivo a los organismos previsionales. Pero fíjense aquí todos estos organismos, ISAPRES, AFPs, las mutuales, el ISL, por ejemplo, FONASA, todos ellos tienen que entregarle información de sus afiliados al servicio para que el cálculo sea correcto de conformidad a la realidad de cada contribuyente y el servicio pueda proponer un recuadro de cálculo de cotizaciones customizado a las características de cada uno de los contribuyentes. ¿Quiénes están obligados a cotizar para efectos previsionales? Las personas naturales que perciben honorario por el ejercicio libre de su profesión o actividad lucrativa, ya sea que emitan boletas de honorario o se les emita boletas de honorario de prestación de servicios de tercero. ¿Cuál es esta boleta de prestación de servicios de tercero? Es parecida a una factura de compra, en donde la hace la persona que demanda el servicio. Pero esto es el símil desde el punto de vista de una boleta. Es decir, yo empresa, supongamos, soy un restaurante, tengo un evento y necesito contratar unos coperos. Y vienen los coperos
pero no tienen inicio de actividad. Ya, yo les hago la boleta de terceros, ¿ya? ¿Quién más está obligado? Las personas naturales que perciban rentas por participaciones en sociedades de profesionales clasificadas en la segunda categoría de la ley sobre impuesto a la renta. Las sociedades profesionales, artículo 42, número 2. Casos de exclusión. ¿Quiénes no cotizan? No ingresan al cálculo previsional personas con honorarios anuales inferiores a 2 millones en el año 2022. Ellas no se encuentran obligadas a cotizar y el monto mínimo equivale a 5 ingresos mínimos mensuales, según su valor al 31 de diciembre del 2022. Por eso para este año tributario 2023 es honorarios inferiores a 2 millones. Los trabajadores independientes con estos honorarios y que desean cotizar deben hacerlo de manera voluntaria directamente en las instituciones previsionales. Casos de exclusión. Mujeres que tengan 50 años o más y hombres que tengan 55 o más al 1 de enero del 2018. Entonces alguien dice, oye, pero yo soy hombre y tengo 55 hoy día, el 2023. No, porque el corte, la línea de corte, ¿dónde se trazó? Al 1 de enero del 2018. Entonces, si yo esa fecha cumplía, me va a tocar que voy a quedar excluido. Pero si hoy día yo cumplo, no, porque no lo cumplí esa fecha. Esa fue la fecha de corte. Las personas mayores a esa fecha son los que quedaron excluidos de cotización. ¿Quién más? Los afiliados al sistema antiguo de previsión, como Caprevena, DIPRECA e IPS, también ahí están las Fuerzas Armadas también. Pensionados por vejez anticipada o invalidez total. Bien claro, invalidez total, no invalidez parcial, ¿ya? Y quienes hayan cotizado por el tope imponible como trabajador dependiente. También existe la posibilidad de que yo, por ejemplo, en mi caso, trabajador dependiente, y también tengo cotización como trabajador independiente. Entonces, si este trabajador dependiente cotizó por sobre el tope imponible, queda liberado de cotizar como independiente. Caso contrario, debe cotizar. Estos son unos ejemplos hipotéticos. Supongamos un trabajador que ha cotizado como trabajador dependiente, pero por un monto menor al tope imponible anual, debe cotizar por la diferencia. Supongamos que el tope imponible anual son 35 millones. Estos son valores hipotéticos. Y como trabajador dependiente cotizó por 15 millones. Es decir, ¿sobre qué monto le falta cotizar? Hasta por 20 millones. Si por ejemplo ese trabajador hubiese percibido 60 millones de honorario, no es que va a cotizar por sobre los 60, sino que es por lo que le falta para llegar al tope imponible. En este caso, los 20 millones. ¿Y por qué ítem se cotiza? Por el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, seguro de accidentes y enfermedades laborales, ATEP, el seguro de acompañamiento de niños y niñas, ley sana, salud y pensión de vejez, AFP. ¿Qué es el SIS? El seguro que obligatoriamente se paga a la AFP y cubre los casos en ser declarado invalidez, con invalidez parcial o total, fallecer, otorgando a la familia una pensión de sobrevivencia. Porcentaje de cotización, el 1,54%. Seguro de accidentes y enfermedades profesionales, tiene por objetivo otorgar prestaciones médicas y económicas a aquellos trabajadores que sufran un accidente del trabajo o contraigan una enfermedad profesional. ¿Cuál es el porcentaje de cotización? Un 0,9% en la cotización base y además puede tener una cotización diferenciada que puede ser variable. ¿Ya? Esta, dependiendo de la actividad que realiza, puede ser 3,4%. Si soy trapecista, debería ser 3,4%. ¿Ya? Si soy contador, no, 0,9, ¿ya? Tranquilito, yo no me voy a andar exponiendo tanto. Seguro de acompañamientos para niños y niñas, ley sana. Esto se introdujo con la ley 21.063 del 2017 y permite a los padres y a las madres ausentarse de su trabajo por un tiempo determinado con el propósito de prestar atención y acompañamiento y cuidado a sus hijos mayores de 1 año y menores de 15 o 18 según corresponda, afectados por una condición grave de salud.
¿Cuál es el porcentaje de cotización? 0,03%. Entonces, cuando un trabajador lamentablemente tenga a uno de sus hijos en esta condición, se le emite una licencia médica y se marca que es a través de la ley SANA. Y ahí se le paga esa licencia, pero no por la ISAPRE, sino, me parece que es la suceso, pero no estoy 100% seguro en este instante, eso sale, después les voy a mostrar dónde puedo ir aclarando estas dudas que pueden surgir del tema de cotización. Y lo que conversábamos, la salud, FONASA o ISAPRE, 7%. Pero ojo, el tema de la ISAPRE, ¿ya? Porque la ISAPRE se va pagando mes a mes. Después vamos a ver qué es lo que pasa en esa situación en específico. Y la AFP, que es el porcentaje de cotización del 10%, más la comisión que cobra la AFP. La base imponible que corresponde es el 80% del honorario bruto. Y sobre ese es el monto por el cual se cotiza. Entonces, en primer lugar, tengo que tener ingresos superiores o iguales a 2 millones de pesos. Supongamos, estoy en el mínimo, 2 millones por 80%, 1.600.000. Por ese monto se aplican las cotizaciones previsionales. Hasta el tope imponible, 34.380.672. Eso es para la operación renta 2023. ¿Cuál es el orden en que se van pagando las cotizaciones? Las cotizaciones se van pagando con las retenciones de las boletas de honorario, ya sea las que me retuvieron a través de una boleta de honorarios con retención, o bien a través de los PPM que yo fui pagando en mi formulario 29 por boleta sin retención. Primero, las retenciones van a buscar el SIS, después el ATEP, la ley SANA, salud, pensiones y después saldos insolutos de años anteriores que lo hayan informado las entidades previsionales. ¿Ya? Ellas tienen que mandar información al servicio y también informan saldos insolutos pendientes de pago. ¿Cómo funciona la cobertura? ¿Es diferente a un trabajador dependiente normal que va pagándose mes a mes? No, esta es una cobertura hacia adelante. El primer pago, ¿cuándo ocurre? Para el periodo de junio. Por lo tanto, la cobertura viene a contar del mes siguiente, desde julio hasta junio. Por ejemplo, julio del 2023 respecto a las rentas que estamos declarando hoy en día en la operación renta. ¿Y hasta cuándo va a tener cobertura ese trabajador? Hasta junio del 2024. ¿Ya? Respecto a la cobertura parcial por cotizaciones para salud y pensiones, la persona puede acogerse voluntariamente a cotizar parcial. En este año 2023, el porcentaje parcial es 47% y va subiendo hasta el año tributario 2028, cuando ya no se va a poder cotizar parcial y se cotiza por el 100%. Y a nivel de formulario 22 se ingresa a los simuladores del servicio y uno puede ver cuánto debo pagar con cobertura parcial o con cobertura total. Ojo, que se paga con las retenciones de honorario hasta el monto que llegue la retención de honorario. Puede ser que me genere deuda, puede ser que me genere deuda, ¿ya? Si se me acaban las retenciones. Y eso después no se paga con el formulario 22, sino que se paga en cada institución previsional, ¿ya? Pongamos el caso de un contribuyente que emitió solo sus boletas sin retención, pero no pagó nunca las retenciones en los formularios 29. Llega la renta, tiene que hacer el cálculo, pero como no tiene cotizaciones previsionales, como no tiene retenciones, las cotizaciones no se pueden pagar. Y el formulario 29 sale con un código 900 en cero, porque no tenía retenciones a dónde ir a buscar. Y esa deuda previsional después la tiene que ir pagando a las instituciones respectivas previsionales. Y los trabajadores que no se acojan a cobertura parcial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos las retenciones y después voy descontando. Primero el SIS, después el ATEP, ley SANA, salud y después cotizaciones para pensión. Si yo tengo cualquier duda, puedo entrar a la página leydehonorarios.cl y ahí puedo ingresar incluso a un simulador que tiene la Subsecretaría de Previsión Social. En la misma Subsecretaría de Previsión Social hay un enlace de honorarios y preguntas frecuentes. Tienen una cantidad de preguntas frecuentes de honorarios increíble. Son sumamente potentes, muy bien redactadas y tienen claridad respecto a todo. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos en el tema previsional.
Y ahí uno puede ir consultando distintos casos que a veces nos van llegando en el día a día y uno no los ha visto, y ahí voy a saber qué es la situación que tiene el contribuyente. Aquí hay un pequeño ejemplo donde el contribuyente cotiza parcial y le da un monto a pagar, ¿ya? Se calcula por el 80% y se hace el cálculo, ¿ya? Y al ejercer esta opción, el trabajador obtiene una devolución de 62.600, que eran sus retenciones, menos 182.400 de cotización. Pero, si el trabajador fuera por total, ¿qué es lo que pasa? Al ejercer esta opción, el monto a la AFP es de 192.000, pero yo tengo 245 y yo ya consumí hasta este punto los 245, y la diferencia no la puedo pagar porque no me alcanza las retenciones para pagarla vía formulario 22. A nivel de formulario 22, como decíamos, no se va a generar deuda. Y esta es una imagen referencial de cómo queda el asistente, y después este monto de cotizaciones que tenemos por acá, voy a mostrar con el puntero, aquí se nos traspasa al código 900 del formulario 22. Ojo, ese código no se puede modificar manual ni por los contribuyentes ni por los funcionarios de impuestos internos, se calcula automáticamente, ¿ya? El impuesto global complementario es un impuesto personal, global y progresivo que se determina y paga una vez al año por las personas naturales con domicilio y residencia en Chile sobre las rentas imponibles determinadas de conformidad a las normas de primera y segunda categoría. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta global excede las 13,5 UTAs. Y también es progresivo en la medida que la base imponible aumenta y se aplica y cobra anualmente a través del formulario 22. ¿Cuál es su estructura? La renta bruta global, es decir, las rentas afectas a este impuesto, tales como, por ejemplo, retiros, dividendos, sueldos, honorarios, es decir, tengo distintos tipos de renta y se juntan, ingresan a la renta bruta global, artículo 54. A la renta bruta global le puedo deducir algunas cantidades de conformidad al artículo 55, y ahí obtengo mi renta neta global o base imponible, y luego aplico la tasa de impuesto de conformidad al artículo 52. Y puedo obtener algunos créditos contra el impuesto de conformidad al artículo 55T o 56, y finalmente mi impuesto anual a declarar a artículo 65. Algunas franquicias que me permiten deducir mi renta bruta global, ya, que me permiten rebajar mi renta neta. Por ejemplo, el artículo 55 bis, la deducción de intereses por dividendos hipotecarios. Los contribuyentes personas naturales grabados por el impuesto global complementario o bien impuesto único que estén reliquidando pueden rebajar de la renta bruta disponible anual los intereses efectivamente pagados durante el año calendario que corresponde a la renta, devengados en créditos con garantía hipotecaria que se hubiesen destinado a adquirir, construir una o más viviendas, o en créditos de igual naturaleza destinados a pagar los créditos señalados. Es decir, esta es la que se conoce como la deducción por los intereses por los dividendos hipotecarios, ¿ya? Esta es la deducción del 55 bis, que viene a reemplazar a otra deducción que existía antes, que permitía rebajar el interés, perdón, no solo el interés, sino que el interés y el capital, que eran las cuotas pagadas por dividendo hipotecario. ¿Cuándo estuvo vigente esa rebaja? Con los créditos hipotecarios que se firmaron en la crisis asiática, estamos hablando por allá por el año 98, 99, 2000, ¿ya? Y después esa deducción se modificó y solamente quedó el 55 bis, que aplica solo los intereses. Y los contribuyentes que se acojan pueden rebajar de las rentas declaradas a tasa global complementario y obtener una menor base imponible al rebajar, como decíamos, las cantidades pagadas por los intereses. ¿Y qué cantidad? Caso 1, caso A. Si el contribuyente tiene una renta afecta global inferior a 90 UTAs, ¿cuánto puede deducir? Hasta 8 UTAs anuales.
cuando el contribuyente tiene una renta superior a 150 UTAs, ya no tiene derecho a deducir esta rebaja. ¿Y qué más estoy entre medio? Si tengo un ingreso superior entre 90 UTAs y 150 UTAs, aplico una tabla, un factor, en donde se va calculando la rebaja, que es como una curva. Hasta mientras más me acerco a las 150 UTAs, menos rebaja puedo tener por este concepto, ¿ya? Entonces esta es una rebaja que le aplica a los dividendos hipotecarios que se van pagando y me permite rebajar los intereses, ¿ya? Y como la norma dice, no hay límite de propiedades, pero lo importante es que en la escritura de esa propiedad quede indicado específicamente qué persona hará uso del beneficio. Esto cuando se compra en comunidad. Cuando uno compra solito, no, ahí obviamente es para quien contrató el crédito hipotecario. Beneficios del Estado por pandemia, ¿ya? Este también es un tema muy relevante en el formulario 22 del año tributario 2023. ¿Qué tenemos? Préstamo solidario para pensionados del año 2021. Préstamo para pago de cotizaciones de las pymes, o de las MIPES mejor dicho, porque es la micro y pequeña empresa. Préstamo solidario 2020 y préstamo solidario 2021. Aquí tenemos algunos números. El préstamo solidario para pensionados se pidió entre mayo y octubre del 2021. Afectó a 95.000 contribuyentes aproximadamente y el inicio de la devolución es desde el año 2023. El préstamo para pago de cotizaciones de las MIPES, 1.795 solicitudes se recibieron en el impuesto interno y también se inicia la devolución entre el 2023. Y respecto a los préstamos solidarios, el 2020 se empezó la devolución en el 2022 y el 2021 se inicia en el 2023. Vamos viendo primero. Préstamo solidario para pensionados 2021. Requisitos: los jubilados por vejez o invalidez que tenían rentas iguales o inferiores a 408.125. Entonces se le otorgó un beneficio que es como tope total de la pensión del beneficiario, replicable hasta 3 veces. ¿Y cuándo comenzó el pago de las cuotas? El pago de las cuotas comenzó en enero del 2023 y es descontado por la institución pagadora de la pensión del beneficiario. Y la cuota es el 5% de la pensión que le va pagando la institución pagadora, ¿ya? Ahí lo van devolviendo. Ojo que este préstamo es en UF, no genera interés, pero sí va reajustado. Préstamo solidario 2020. Este aplicó para trabajadores dependientes, independientes o empresarios individuales que tenían una disminución de ingresos del menos un 30% producto de la emergencia sanitaria, cuyo promedio mensual de ingresos fuera de al menos 400.000 pesos durante el 2019. Y abarcó una cobertura de hasta un 70% de disminución y replicable en 3 veces. Y se pagan 4 cuotas anuales de un 10%, 30, 30 y 30 desde el año tributario 2022. Por lo tanto, este año tributario 2023 la cuota es de un 30%. Pero ojo, las cuotas no pueden exceder el 5% de las rentas acumuladas en el año anterior. Entonces, ¿qué enlace realiza el formulario 22? Código 170, base imponible de impuesto global complementario o impuesto único reliquidado por 5%. Y ese monto de cuota no puede ser superior a ese tope. Préstamo solidario 2021, bastante similar, y también se pagan 4 cuotas de 10, 30, 30 y 30 a contar del año tributario 2023. Entonces este año, además, vamos a tener contribuyentes que empiezan a pagar su préstamo 2021 con el 10% y que también puede ser en algunos casos contribuyentes que tengan préstamo 2020 y 2021. Y también la cuota no puede exceder el 5% de las rentas acumuladas el año anterior. Retenciones. Como una forma de apoyar el reintegro, se estableció una retención adicional para los trabajadores dependientes, independientes y para los empresarios individuales que solicitaron esos préstamos. Y esta retención se extingue cuando se paga la deuda.
Y esta retención del 3%, ¿en qué está pensada? En la cuota que tiene que pagar en el formulario 22 el contribuyente. Entonces, por ejemplo, yo meto mis boletas de honorario durante todo el año 2022 y van con la retención del 3%. Esas retenciones del 3%, ¿para qué están pensadas? Para que yo pague la cuota que me corresponde el año siguiente en abril. Si tengo ambos préstamos, la retención es una de 3%. No se hace dos retenciones de 6%, no, es solo una. Y se va saldando primero la deuda más antigua. Estos descuentos, ¿cuándo comenzaron? Para el préstamo 2020, el 1 de septiembre del 2021, para el préstamo 2021, desde el 1 de septiembre del 2022. Pero también estaba la opción de que el contribuyente hiciera prepagos parciales o abonos a la deuda o un prepago total. ¿Y esto cómo lo puede hacer? A través de un formulario 50. Los prepagos que realizan los contribuyentes entre el 27 de marzo y el 31 de marzo se reflejan en las propuestas del 7 de abril. Pero yo puedo prepagar entonces hasta la renta. Y si ya estoy en operación renta, bueno, puedo prepagar posterior a la renta lo que me esté quedando, ¿ya? Como decíamos, este prepago se hace, o abono, se hace a través del formulario 50. Lo que sí tengo que tener cuidado es en el código. ¿Por qué? Porque el código 830 es para el préstamo 2020 y el código 831 para el préstamo 2021. Han habido contribuyentes que tienen solamente un préstamo y pagan en el código equivocado y después se les rectifica el formulario 50 respectivo. Plazo de presentación para la propuesta con préstamo. Si se efectúan retenciones pero estas no alcanzan a cubrir el monto a pagar, hay que pagar la diferencia. Y esto se paga a contar del 6 de abril del 2023. ¿Ya? Y es cuando sale el reajuste de el artículo 72 por el IPC que va desde diciembre hasta abril. Veamos un ejemplo, cómo funciona esto de los préstamos. Pongamos que una persona tiene ingresos de 2.452.000. ¿Cuál es su tope del 5%? 122.625. Para el préstamo 2020 pidió 850, ¿ya? Eso debería ser el monto reajustado, porque esto se va reajustando por IPC. ¿Cuánto es su cuota del año? 255.000. Pero ojo, esa cuota está muy por sobre el tope de los 5%. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que va a tener que pagar? Cuota 2 con tope, 122.625. Y ahí se van a buscar abonos que pudiera tener en formulario 50 y retenciones del 3%. ¿Cuánto pagar? 77.000. ¿Ya? Y después se analiza independientemente el préstamo 2021. ¿Por qué? Como dijimos, préstamo 2020, la ley del préstamo 2020 habla del 5% de las rentas. Y la del 2021 también habla del 5% de las rentas. Pero ojo, es un tope independiente, porque cada préstamo tiene su ley propia. Y si bien es cierto, el tope coincide y es el 5%, pero es un tope independiente para cada uno de los préstamos. En este caso, tiene un préstamo de 700.000, 10% son 70.000, estoy bajo el tope, entonces estoy ok. Pero si estuviéramos en el año siguiente, la cuota sería el 30% y serían 210.000 y estaría por sobre el tope, entonces ahí pagaría también con el tope 122.625, ¿ya? Y si me quedaron abonos que yo le hice directamente, o bien si me quedaron retenciones, las voy a buscar acá, ¿ya? Recuerden que el abono formulario 50 es específico en el código, o lo hice para el 2020 o lo hice para el 2021. No me puedo traspasar de un lado a otro, pero las retenciones, esas se pueden traspasar de un lado a otro. Y en este caso el contribuyente, ¿cuánto tiene que pagar? 147.625, que es la suma de los dos préstamos, ¿ya? Si el contribuyente le diera una devolución, porque las retenciones son mayores, y ojo con lo que dije, las retenciones, porque la retención está pensada en pagar la cuota. Las retenciones en exceso solamente se devuelven,
no los abonos del formulario 50. ¿Por qué? Porque es un abono a la deuda, no es un abono a la cuota. En cambio, las retenciones, esas están pensadas en la cuota. Y si yo tengo retención de más, ¿qué es lo que puedo pedir? Que me lo devuelvan o bien abonarlo a la deuda. ¿Ya? Después, ¿cómo se visualiza un cuadro con un monto a pagar? Como decíamos, préstamo solidario, valor de la cuota, menos las retenciones, monto a pagar. Y esto se traslada automáticamente al código 1796 y se le puede aplicar el IPC, el reajuste. ¿Y qué es lo que puede ocurrir cuando tengo un monto a pagar? Se mezcla con el resto del formulario 22. Sí, el formulario 22 me está dando a pago, se suman los dos pagos y pago todo junto. Pero si tengo una devolución en el formulario, por ejemplo, tengo PPM, retenciones, alguna franquicia, crédito por impuestos de primera categoría, me va a disminuir este código 91. Al punto que puede ser que yo puedo pagar toda la deuda con el resultado de la reliquidación del formulario 22, la parte de impuestos netamente, porque esta parte es de los préstamos solidarios. Entonces, resumiendo, si me sale a pagar, se va a mezclar con el resto del formulario. Me puede dar un mayor pago o bien me puede disminuir el pago al utilizar PPMs y otras retenciones, incluso llegando a tener devolución. ¿Qué pasa cuando tengo devolución? Cuando tengo devolución, esto no se traspasa al código 87 del formulario 22, sino que queda en el reverso, en el recuadro 24, como un saldo en el código 1795, monto de devolución. Que el servicio manda una orden de pago a tesorería respecto a ese monto y dice: tesorería, pague esto al contribuyente. ¿Ya? Y aquí está lo que les decía. El contribuyente, cuando pasa por el simulador, va a ver que tiene una devolución, este excedente, y él puede abonar a la deuda. Deseo pagar la totalidad de la deuda o deseo abonar una cantidad, y incluso puede seguir quedando con devolución. Y aquí está lo que les decía: código 1795, monto de excedentes, pero este no se traspasa al código 87, porque el código 87 va por otro camino, que es la reliquidación del formulario 22. El código 1795 es una orden de pago. Entonces a veces algunos contribuyentes dicen: oye, pero no me está sumando mal el código 87. No, el código 87 es el resultado del formulario 22 y el 1795 es la devolución que estoy pidiendo a tesorería por concepto de excedente. ¿Ya? Y así damos por finalizada esta presentación y quedo atento a sus consultas.